El 12 de julio del año 2025, Paolo Sánchez Carrasco, de apenas 14 años, salió de su casa en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Nadie imaginó que sería su último día con vida. Aquel sábado, sin avisar a sus padres ni a ningún adulto, Paolo se dirigió hacia el volcán Iztaccíhuatl, una de las montañas más imponentes y letales del país. Llevaba consigo una mochila ligera, una chamarra delgada, sin guía, sin compañía y sin el equipo necesario para enfrentar el infierno congelado que lo esperaba en la altura. Ingresó por el Paso de Cortés y pagó los 60 pesos que dan acceso al Parque Nacional. Nadie le pidió una identificación, nadie notó que era solo un niño. Pasó desapercibido, camuflado entre grupos de senderistas. El personal simplemente lo dejó pasar. A partir de ese momento, Paolo se adentró solo en el reino del hielo, del silencio y de la muerte. Montañistas que lo vieron aseguran que ascendía sin brújula, sin equipo especializado y con una ligereza que solo tienen los que no saben lo que están a punto de enfrentar. Las temperaturas, incluso en zonas bajas, descendían por debajo de los -2 grados. El viento, cortante y despiadado, lo empujaba hacia el abismo, y él lo sabía. Lo supo cuando grabó un video con su celular. En él, admite que no estaba preparado para quedarse a dormir, que no tenía un sleeping bag y que los refugios estaban demasiado lejos. Este video fue grabado por el propio Paolo durante su ascenso. Escuchar su voz temblorosa y resignada es como oír a alguien escribiendo su despedida con cada palabra. Este video va para el grupo de Felas y el de Tu Chiquito es mi fascinación. Y voy a hablar de dos temas bien culeros que me van a ocurrir esta noche. Uno, que resulta y resalta que aquí la noche se pasa en -2 grados. Y dirás, pues que tiene de culero, pues que no mames, me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag. Y no muy lejos el refugio. Y el siguiente refugio que está ya pero para el otro lado de la montaña. Entonces, no te voy a mentir, sí va a estar bien culero. Cinco días después de su desaparición, se emite una alerta de búsqueda. Las brigadas comenzaron a peinar la montaña, pero para entonces, Paolo ya llevaba varios días a merced del clima. Fue hasta el 19 de julio, cuando su cuerpo fue localizado en un paraje conocido como Dos Portillos. La necropsia reveló que murió de hipotermia. Su cuerpo no presentaba heridas graves ni signos de violencia, solo frío, un frío brutal que lo fue apagando poco a poco, solo, congelado, perdido y seguramente con mucho miedo. Murió a tan solo unos metros de un refugio al que jamás logró llegar. En una pequeña ciudad en Ohio, se encerraron en sus casas mientras patrullas armadas recorrían las calles y helicópteros sobrevolaban los campos el 18 de octubre del año 2011, los habitantes de Scenesville. Pero no era una operación antidrogas ni una búsqueda de criminales. Lo que acechaba entre los árboles eran bestias, auténticas bestias. Pumas, osos pardos, lobos, tigres de Bengala, leones africanos, animales que solo deberían existir tras las rejas en un zoológico o en documentales de vida salvaje, estaban ahora sueltos en la ciudad, confundidos, hambrientos y peligrosos. Esa tarde,
Las primeras llamadas comenzaron a llegar al 911. Conductores reportaban figuras enormes corriendo por los pastizales. Granjeros alertaban de rugidos provenientes del bosque. Y al llegar al sitio, los oficiales encontraron algo que parecía sacado de una pesadilla. Terry Thompson, quien días atrás había salido de prisión, el dueño de una reserva privada de animales exóticos, yacía muerto en su propiedad, con la ropa desgarrada y el rostro desfigurado. Todo indicaba que se había suicidado tras abrir personalmente cada una de las jaulas. El zoológico estaba vacío, las puertas abiertas, las jaulas manchadas de sangre, y en los alrededores las primeras siluetas de animales comenzaban a moverse entre la niebla. La noche cayó y con ella la verdadera cacería comenzó. La orden fue clara: disparen a matar. No había tiempo para tranquilizantes, no había margen para errores. El sheriff Matt Lutz, quien comandaba el operativo, declaró que no se podía arriesgar la vida de los habitantes de Scenesville ante el caos desatado. Durante horas, las fuerzas policiales rastrearon la zona, linternas y rifles en mano, ejecutando a cada animal que encontraban. El resultado fue brutal y trágico. 49 animales exóticos fueron abatidos a balazos. 18 tigres de Bengala, 17 leones, 6 osos negros, 3 pumas, 2 osos pardos, 2 lobos y un babuino. Puedes imaginarlo: una lluvia de plomo en un campo silencioso, cuerpos majestuosos cayendo sobre el lodo, ojos salvajes apagándose bajo las luces intermitentes de los policías. Algunos de esos animales eran especies en peligro de extinción, y sin embargo no hubo elección: o ellos o los habitantes. Hicieron lo correcto: matar a casi medio centenario de animales que no pidieron estar ahí, que solo actuaban por instinto. ¿Fue verdaderamente la única opción? ¿O fue una ejecución masiva disfrazada de medida preventiva? La imagen de esos cuerpos apilados, de la sangre sobre el lodo, de los rugidos extinguidos por disparos, fue transmitido días después por medio de la televisión nacional. ¿Qué es más monstruoso? ¿El hombre que los liberó o quienes los mataron para proteger y cuidar a mujeres, hombres, ancianos, niños, inocentes de la población? Te leo en los comentarios. Daniela Arango era una joven de Colombia. Su nombre quizás no le diga nada al algoritmo, pero su historia merece ser contada con respeto, no por lo impactante de su final, sino por todo lo que el mundo eligió ignorar antes de que eso pasara. Según testigos, la mañana de su muerte, Daniela caminaba por su vecindario cabizbaja, desorientada. Nadie sabe si alguien intentó hablarle. Nadie sabe si alguien notó algo más que su silencio. Lo único que queda claro es que esa no era la primera vez. Tiempo atrás, Daniela ya se había lanzado de un 10º piso, pero sobrevivió. Una segunda oportunidad. Un milagro, dirían algunos. Pero incluso los milagros
requieren acompañamiento, escuchar, atención, y probablemente Daniela no lo tuvo. Ese día, sin ropa, con los brazos sostenidos del balcón de un sexto piso y la mirada vacía de quien ya no esperas respuestas, se soltó. Y aquí es donde el mundo muestra su peor cara. Severo. ¡Ey, se tiró! ¡Ay! ¡No! ¡Ey, se tiró! La grabación dura apenas 10 segundos y se acabó. La vida de Daniela terminó justo ahí, convertida en contenido, en clip, en vistas. No hay cierre para su historia, solo silencio e indiferencia. Y si en vez de compartir el video para alimentar el morbo, lo usáramos para detenernos un momento y cuestionar todo lo que estamos haciendo mal? Porque Daniela no es un caso aislado. Es reflejo de una generación agotada, una que no quiere morir, pero que ya no sabe cómo seguir viviendo. No está bien que la palabra suicidio se borre por miedo a perder la monetización. No está bien que se prefiera una estética limpia en redes sociales antes de hablar de lo que realmente duele. Hablar de suicidio a muchos les resulta demasiado crudo, demasiado real. Por eso en redes sociales la mera palabra es censurada, silenciada o reemplazada con eufemismos absurdos como S-word, la palabra S, desaparecerse, irse o incluso utilizar desvivirse. Y mientras el algoritmo oculta estas conversaciones, millones de personas siguen sufriendo en silencio, deseando hablarlo, pero temiendo a ser juzgadas, penalizadas o ignoradas. La salud mental no es una moda, ni una frase de motivación en una camiseta. Es una lucha diaria, silenciosa, agotadora. Y en esta era de ansiedad social, de expectativas impuestas por personas en redes sociales irreales, de comparaciones constantes y soledad disfrazada de filtros, es más urgente que nunca hablarlo. No ocultarlo, no disfrazarlo, decirlo como debe de ser, sin tapujos, sin miedo a la censura, sin miedo a perder monetización, porque otras personas piensan que la palabra es demasiado fuerte o choqueante para otras más. Hablar salva, nombrar salva, escuchar salva. Y si esta historia tiene que doler para despertar a alguien, que duela. Ocurrió el 1 de julio del año 2014. El usuario de Reddit, conocido como Nates, comenzó con un post que dejaría a toda la comunidad boquiabierta. Su novia había fallecido en un aparatoso accidente automovilístico. Y lo más inquietante de todo es que, de algún modo, ella se seguía comunicando con él a través de mensajes en Facebook. Y por si fuera poco, tenía las pruebas totalmente reales y concisas que avalaban su trágica y mórbida historia. Alrededor de febrero del año 2014, Emily empezó a etiquetarse en mis fotos.
Recibía notificaciones, pero la etiqueta solía desaparecer para cuando yo la veía. La primera vez que capté una, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella se etiquetaba en lugares donde era probable que estuviera o donde solía pasar el rato. Tengo capturas de pantalla de 2, de abril y junio. Son las únicas que he captado. Así que se salen un poco de la cronología que intento escribir. Seguido de estas palabras, Nate nos revela la primera prueba de que, como antes se hacía, las personas podían etiquetarse en fotos de sus amigos o conocidos con autorización de los mismos. Y desde la mismísima cuenta de Emily, ella, de algún modo, se etiquetaba en las fotos de Nate. ¿Cómo era posible? Emily tenía más de un año fallecida. Todo esto lo dejó con muchísimas noches sin dormir. Cada 2 semanas lo etiquetaban sin falta al azar en esta clase de fotografías. Incluso llegó a pensar que se trataba de alguna clase de virus, que alguien se estaba metiendo ilegalmente en el perfil de su fallecida novia. Su sentimiento era profundo. Se encontraba en una devastadora tristeza. No hacía mucho que su novia había fallecido y esos acontecimientos lo hacían pensar muchas cosas, incluso que hackeaban la cuenta. Por ello, decidió mandar el primer mensaje. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué sigues etiquetándola? No fue hasta que revisé estos registros unos meses después que me di cuenta de que ella también estaba reciclando mis propias palabras. Mi respuesta parece un poco floja. Le estaba dando intencionalmente un cebo emocional para mantenerlo interesado en su juego. Partía de la base de que la persona que haría esto sería la que se aprovecharía de la angustia ajena. Estaba publicando en foros de tecnología, buscando maneras de rastrear a esta persona y contactando con Facebook. Necesitaba mantenerlo cerca para poder recopilar pruebas. Antes de que alguien pregunte, sí, había cambiado la contraseña y toda la información de seguridad innumerables veces. Algunas veces, Nate solo recibía palabras sin sentido, pero algunas otras no. Algunas otras, a pesar de parecer ser lanzadas al azar, eran escalofriantes, eran pavorosas, y es como si Emily quisiera definitivamente decir algo. No había descubierto ninguna pista. Facebook me había dicho desde dónde se había accedido a su página, pero desde su muerte todos son lugares que puedo identificar. Mi casa, mi trabajo, la casa de su madre, etc. Mi respuesta no fue una carnada. Pregúntale a Nathan. Fue una broma interna demasiado floja como para explicarla, pero ver que ella lo dijera de nuevo me dejó completamente paralizado. Mi reacción en la vida real fue mucho menos agradable. No espero recuperar mi vínculo. Sus últimos mensajes habían empezado a asustarme, pero no lo admitiría en ese momento.
Presta atención, por favor, al siguiente mensaje. Freessing G es la primera palabra original que ha inventado. Esto me ha provocado pesadillas que solo han empezado a aparecer últimamente. Sigo soñando que está en un coche helado, azul y gris, y yo estoy afuera, en el calor, gritándole que abra la puerta. Ni siquiera se da cuenta de que estoy ahí. A veces, sus piernas están afuera, conmigo. Y la verdadera prueba de que quizá podría tratarse de la verdadera Emily de algún modo, vendría cuando intentó poner a prueba la capacidad de respuesta de quien estuviera respondiendo. En realidad, no estaba borracho. Ella no era una chica cariñosa y siempre le daba vergüenza intercambiar un te quiero, abrazarnos, hablar de lo mucho que significábamos el uno para el otro. Se sentía más cómoda cuando yo estaba borracho. Fingía estar borracho muchas veces. Su respuesta fue lo que me impulsó a finalmente crear su página, pensando que podría ayudar a frenar este comportamiento. Puede parecer inofensivo comparado con su mensaje anterior. Es una copia de una vieja conversación en la que intentaba convencerla de que me dejara llevarla a casa desde la casa de una amiga. En la colisión, el tablero la aplastó. Quedó seccionada en diagonal desde la cadera derecha hasta la mitad del muslo izquierdo. Una de sus piernas quedó atrapada bajo el asiento trasero. La fecha del accidente fue del 7 de agosto del año 2012. En aquella ocasión, Nate llegó del trabajo alrededor de las 5:30. Como siempre, le mandó algunos mensajes. Sin embargo, no fueron devueltos. Estos datos son importantes. Quiero que veas la conversación de aquella ocasión. Quiero que veas la pantalla atentamente. Lo que estás viendo son los mismos mensajes, pero ahora de Emily. Una clase de burla, como si fuera una broma de mal gusto. Algo totalmente siniestro. Guardé su página un par de días después de recibir el mensaje sobre caminar. Hasta hoy había estado callada. Ni siquiera se etiquetaba en mis fotos. Ya no sé qué hacer. ¿Debo matar su página conmemorativa? ¿Y si es ella? Me dan ganas de vomitar. No sé qué está pasando. Acabo de escuchar una alerta de Facebook. Tengo demasiado miedo de cambiar de ventana y comprobarlo. La peor decisión fue cuando revisó la notificación de Facebook. Esa es mi puerta. Esa es mi computadora. Está tomada desde afuera. Recibí el mensaje hace 3 horas, pero no lo revisé hasta ahora. El post de Nate terminó aquí. Nadie sabe qué fue lo que pasó después de esta última actualización. Ai, mamãe, vai pra sala, vai pra mamãe gravar, senão eu esqueço. E a minha comidinha? Dou já.
Se as lágrimas embasam seu olhar e o coração já não consegue mais se alegrar, é nessa hora que Demoler una casa en Estados Unidos suele ser costoso. Rentar maquinaria pesada y pagar mano de obra eleva demasiado el precio. Por eso, muchos propietarios optan por métodos más ingeniosos, y uno de ellos fue particularmente inquietante. A un residente se le ocurrió una solución inusual: provocar un incendio controlado para destruir por completo la vivienda y posteriormente reconstruir desde cero. ¿Y cómo lo hizo? Con el apoyo de los bomberos locales. Sí, escuchaste bien. Los bomberos no solo supervisaron el procedimiento, también decidieron grabarlo con la intención de crear conciencia sobre la rapidez con la que un incendio puede salirse de control y el daño que puede provocar. El video fue compartido en redes sociales con ese propósito, pero lo que nunca imaginaron es que no solo capturarían las llamas, sino algo más. No, better not be. Graham and Autumn better be out there. We're out. Oh, I'm out. Yeah, hey, Graham and Autumn, go get out. Lo pudiste ver. Graham and Autumn better be out there. We're out. Oh, I'm out. Yeah. Al fondo, una figura se puede distinguir entre el humo y el fuego. Tal vez pienses que se trata de un bombero, pero no. Piensa con lógica. En ese momento, todos estaban fuera y lejos de las llamas por seguridad. Dentro estaba el infierno. Todo estaba ardiendo. Y si crees que podría ser otra persona, te recuerdo que el lugar estaba completamente controlado y acordonado. Pero eso no es todo. Al final del metraje, justo cuando las llamas ya consumen casi por completo la casa, ocurre algo más. Algo más está ahí, ahora afuera, observando. Míralo bien. Está completamente de negro, con un andar antinatural, y de la nada se desvanece en cuestión de segundos. ¿Qué crees que haya pasado aquí? Fue compartido el 22 de marzo de este presente año 2025. Sin embargo, la grabación es del año 2023 y fue documentado cuando comenzaron a ocurrir cosas raras durante la madrugada, justo en la jornada de trabajo de quien compartió el metraje.
Pero como si no fuera lo suficientemente aterrador, también compartió unas fotografías que dejaban en claro que aquella noche no estaba sola. Y eso no fue todo. Otra persona que trabajaba en el mismo sitio tomó una fotografía en el mismo elevador y... Quiero que prestes muchísima atención al siguiente video. Son solo 10 segundos, pero obsérvalo detenidamente, segundo a segundo, y luego dime en la caja de comentarios qué es lo que ves. Este clip fue grabado en un asentamiento navajo en esos lugares. Se cuentan miles de historias a diario, pero no solo eso, también son zonas altamente susceptibles a todo tipo de actividad extraña. Y este video es apenas una pequeña prueba de lo que enfrentan día a día y del oscuro conocimiento que llevan consigo desde generaciones atrás. Míralo bien. ¿Qué crees que sea? Hoy en día es muy común que las personas instalen cámaras interiores en sus hogares. Y justamente así nace nuestro último caso. Ella es Dacia, una madre de familia que comparte contenido personal en redes sociales. Pero hay un video en particular que se volvió muy viral, con más de 5 millones de vistas. Muchos piensan que ahí comenzó todo, pero no. Ese fue el punto de quiebre, la cumbre de algo mucho más profundo. Pero vayamos al inicio, cuando todo comenzó. Súbele volumen 100%. Después de eso, más cosas comenzaron a suceder. Dacia, por el bienestar de su familia, decidió ignorarlo. Pero hay cosas que, por más que lo intentes, no se pueden ignorar. Todo empeoró y llegó al punto en que eso se dejó ver frente a la cámara. Por favor, presta atención.
¿qué opinas de todo lo que acabas de ver? 4 videos mórbidos. Hay grabaciones que jamás deberían existir, fragmentos de realidad que, por accidente o destino, quedaron capturados en cámara y hoy nos permiten asomarnos al horror más puro. No son películas ni montajes. Estas grabaciones son auténticas, donde la vida y la muerte se enfrentan sin filtros y donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Lo que estás a punto de ver no es fácil de digerir, porque cada video revela hasta qué punto lo inesperado puede destruirlo todo en cuestión de segundos. Sin más, vamos con el primer caso. ¿Alguna vez has presenciado una discusión absurda? De esas que parecen no tener sentido y que, en teoría, deberían terminar con un simple insulto o cada uno marchándose con el orgullo herido. Pues a veces, lo que comienza como la pelea más ridícula puede convertirse en el detonante de una tragedia. Eso fue lo que le ocurrió a Kevin Watson, un hombre de 41 años que mientras transmitía en vivo desde su automóvil relataba con fastidio el altercado vial que había tenido minutos antes por un lugar de estacionamiento. Al escucharlo, parecía simplemente desahogarse, como cualquiera que cuenta una mala experiencia. Sin embargo, en medio de sus palabras, su rostro cambió. Sus ojos comenzaron a moverse inquietos hacia la ventana, como si hubiera visto algo que lo hizo llamar de inmediato. Lo que Kevin no sabía era que aquel con quien había discutido antes lo había seguido hasta su auto. We will move our car, whatever car we need, so they can get the space to let us get the park. So now you, oh no, we can't do that. No, you just gotta find somewhere else to park. Who the fuck is you talking to? You feel me? Like, who the fuck is you talking to for real, even talking like that? Like, that be the shit, and that's what make a motherfucker be wanting to get into it with y'all, because y'all ain't got no respect. What's up, bro? What's up? Hell no! They calling them now, bro. I got a police! I got a police! I got a police, man! Put pressure on me, are you good? Put pressure on me! Put pressure on me! Put pressure on me! Hold on! Don't get me! 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 La cámara captó ese instante en que la tensión pasó de lo cotidiano a lo mortal, dejando a varios testigos del live de los segundos finales de su vida. Existen trastornos que parecen sacados de una pesadilla, como la hidrofobia, un raro padecimiento en el que el cuerpo rechaza el agua, aunque la necesite con urgencia. Personas que, frente a un simple vaso de líquido, sienten repulsión, angustia y miedo irracional. Ahora, imagina algo mucho peor. Imagina que no se trata de un trastorno psicológico, sino de una enfermedad mortal que convierte al acto más natural y vital, beber agua, en un suplicio aterrador. Eso es lo que provoca la rabia en sus últimas etapas.
El agua se transforma en un enemigo. El cuerpo lucha entre la sed insoportable y el terror absoluto a tragar un solo sorbo de la misma. Lo más escalofriante es pensar qué ocurre dentro de la mente de alguien en ese estado, sediento, desesperado, frente a lo único que puede salvarlo y, al mismo tiempo, condenarlo. Escucharlo suena escalofriante y verlo es muchísimo peor. ठीक है पियानो दे हाँ ठीक है El horror no solo está en la enfermedad, sino en ver cómo la víctima lucha contra sí misma, incapaz de hacer lo más imposible. Cuando llega a este síntoma la enfermedad, significa que la muerte es el siguiente escalón. Si quieres saber más cómo es el proceso de esto, abajo en la descripción te dejaré un link a un video que se le tomó a un hombre, el cual padecía de rabia. Ahí verás más detenidamente cómo avanza la enfermedad. Sin embargo, te pido discreción, porque es un video difícil de ver. Come on back. How you doing today? You come on back here, keep your hands out of your pocket. El pequeño pedazo de metraje que acabas de ver fue grabado en 1998 y aunque han pasado más de 2 décadas, hoy en día continúa mostrándose en academias de policía en toda Estados Unidos. La razón, porque lo que allí quedó registrado no es solo una detención rutinaria, es la representación cruda y desgarradora de cómo algo tan simple puede convertirse en un descenso directo hacia la violencia más atroz. Ese día, el ayudante del sheriff Kyle Dinkler, de apenas 22 años, detuvo a un hombre que conducía con exceso de velocidad. Lo que parecía un procedimiento simple se transformó lentamente en una confrontación que ningún entrenamiento podría haber preparado. El detenido era Andrew Brannan, un veterano de Vietnam de 49 años que al inicio parecía cooperar, pero pronto mostró un comportamiento errático y cada vez más agresivo. You come on back here, keep your hands out of your pocket. Keep your hands out of your pocket, sir. Sir. You goddamn it, here I am. Shoot my fucking ass. Come here. Here I am. Here I am. Sir, come here. 37 radio 1078. Come here, sir. Sir, get back. Where are you calling? La cámara del tablero grabó cada instante, los gritos, los insultos, la tensión que crecía como una cuerda a punto de romperse. Brannan comenzó a moverse con una furia incontrolable, desafiante, gritando que lo mataran. Dinkler, con la voz temblorosa, intentaba mantener el control, pero aquel momento estaba a punto de quebrarse de la forma más brutal posible. Brannan regresó a su camioneta, sacó una carabina M1 y abrió fuego. Put the gun down! Drop the gun now!
Los disparos atravesaron el cuerpo del joven oficial una y otra vez. 9 impactos en total, mientras la cámara seguía grabando la agonía. Dean Keller alcanzó a herir a su agresor en el estómago, pero Brannan no se detuvo. Recargó su rifle con calma, apuntó y disparó el tiro final, directo al rostro del agente, antes de huir. Lo capturaron al día siguiente, escondido bajo una lona en el mismo condado, y años después fue ejecutado por inyección letal. Pero más allá del juicio y la condena, lo que quedó grabado ese 12 de enero fue algo imposible de borrar. El descenso de un joven policía desde la rutina más común hasta la muerte más cruel. Mientras, todo quedó registrado por una cámara que jamás parpadeó. En Internet hay zonas que no vas a encontrar con una simple búsqueda. No son accesibles con un clic ni por casualidad. Son lugares sin ley ni límites, donde la moral desaparece por completo. Estamos hablando de la Deep Web y, aún más aterrador, de su carta oculta, la Dark Web. Para muchos, sigue siendo un mito, un cuento de Internet, como Slenderman o cualquiera de esos creepypastas. Pero no, la Deep Web existe y es mucho más real de lo que podrías imaginar. Es todo aquello que no está indexado por los buscadores comunes. Correo privado, bases de datos médicas, archivos bancarios, intranets. Eso ya es Deep Web. Pero una cosa muy distinta es la Dark Web, el sótano de Internet. Ahí, la oscuridad es literal. Nada está regulado. Nada está vigilado. Hay personas a día de hoy que creen que las Red Rooms son un creepypasta, una leyenda, así como muchas veces pensaron que Daisy's Destruction, la Deep Web o ciertos temas delicados que ya están prohibidos nombrar en YouTube eran un mito. Ahora sabemos que existe, y no solo eso, sino que también causaron mucho daño. Y una vez que ya observaste algo aquí, por más que quieras borrarlo de tu memoria, ya será demasiado tarde. Para entrar, necesitas navegadores especiales como Tor, y en lugar de un .com, las direcciones terminan en .onion. Todo es anónimo. Todo está cifrado, y es ahí donde empiezan los secretos. Dentro de esta red oculta puedes encontrar de todo: venta ilegal de drogas, de armas de fuego, documentos falsos, pornografía prohibida, servicios de hackers, incluso órganos humanos. Algunos foros muestran cómo fabricar explosivos caseros, otros cómo desaparecer personas. La mayoría de estas páginas aparecen y desaparecen en cuestión de días.
cambian de servidor, de nombre, de código. No quieren ser encontrados y no cualquiera puede acceder. Pero hay algo más, algo que flota entre lo real y lo legendario. Las llamadas Red Rooms. Transmisiones en vivo donde supuestamente se tortura a una persona por dinero. El usuario paga con criptomonedas y pide lo que quiere ver, como si fuera un sádico espectáculo privado. Hay quienes dicen que nunca han existido, que es imposible transmitir algo así sin ser rastreado. ¿Cómo torturar a muchas personas totalmente en vivo y que nadie se dé cuenta de dónde provienen estas transmisiones? Pero también hay videos, capturas e investigaciones que apuntan a que algunas de estas transmisiones sí que se dieron, aunque sus rastros hayan sido eliminados por completo. Esto nos lleva a otra parte aún más escalofriante. Las páginas donde, según se dice, puedes contratar a un sicario. Asesinos a sueldo. Sitios donde supuestamente eliges a tu objetivo. Pagas criptomonedas y alguien se encarga del resto. Aquí es donde entra la duda más macabra. ¿Realmente se puede contratar a un sicario por internet? En la dark web existen páginas que prometen eso. Algunas incluso tienen nombres como Azerbaijani Eagles, Slayers Hitmen o Sicilian Hitmen International Network. En teoría, ofrecen servicios que van desde dar una paliza por $2,000 hasta asesinatos con tortura por $50,000. Sí, lo leíste bien. Incluso publicitan tarifas, supuestos videos de trabajos anteriores, testimonios falsos de clientes y hasta muestran artículos de prensa para aparentar legitimidad. Pero cuando las autoridades han investigado estos sitios, la verdad ha salido a la luz y es más retorcida de lo que parece. Ninguno de estos sitios ha estado vinculado directamente con un asesinato confirmado. Ni uno, en realidad. Son trampas, fraudes disfrazados de crimen, sitios creados para estafar a personas que están desesperadas, enfadadas, rotas o simplemente enfermas. Y lo peor, muchos de los que han caído lo han hecho creyendo que estaban contratando a un asesino real. Por ejemplo, una enfermera de nombre Tina Jones de Des Plaines, Illinois, fue sentenciada el 27 de agosto del año 2019 a 12 años de prisión tras enviar $12,000 en Bitcoin para eliminar a la esposa de su amante. Y no fue la única. En los últimos años se han documentado decenas de casos de personas arrestadas por haber hecho pagos reales a estos sitios, creyendo que iban a desaparecer a alguien, pero nunca hubieron sicarios, solo estafadores detrás de pantallas. Algunos estudios académicos, recientes por cierto, han analizado estas páginas a fondo.
Se descubrió que muchas fueron creadas por un solo individuo bajo múltiples nombres falsos. Uno de los más conocidos es un personaje que se hacía llamar Yura, creador del sitio web Besa Mafia. Un hacker logró entrar al servidor de este sitio y encontró mensajes en los que el propio administrador pedía ayuda para simular asesinatos en video. Quería que parecieran reales, pero sin que muriera nadie. Su objetivo era simple: estafar a la gente y desaparecer con su dinero. Lo más siniestro no es que existan estafadores en la dark web. Lo más oscuro es que hay personas reales con nombres, direcciones y trabajos comunes que están dispuestas a pagar por ver morir a alguien. Eso es lo que estos sitios han revelado. No que los asesinos se escondan tras pantallas, sino que los verdaderos monstruos muchas veces están al otro lado del teclado. Y aunque hasta ahora ninguno de estos sitios especializados haya cumplido sus promesas sangrientas, el crimen real sí está presente en otras partes de la web oscura. El narcotráfico, la venta de datos personales robados, armas, pornografía ilegal. Eso sí es tangible, constante y devastador. Pero estos sitios de sicarios juegan con el morbo, con la desesperación y con las ganas de venganza de quienes navegan por estas aguas negras. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Es más aterrador que existan sicarios online o que existan miles de personas dispuestas a contratarlos? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Desde tiempos remotos, las islas han sido vistas como paraísos apartados del mundo, pero no todas esconden playas cristalinas y paisajes tranquilos. Algunas guardan tras su aparente belleza historias que huelen a sangre, a locura y a muerte. Son territorios marcados por sufrimientos indescriptibles, escenarios de guerras, pestes, experimentos humanos y tragedias que han dejado cicatrices imborrables en la historia. Y en este recorrido no hablaremos de su fama turística ni de su belleza natural, sino de las leyendas y horrores que las convirtieron en auténticas prisiones al aire libre, donde la desesperación y la muerte quedaron atrapadas para siempre. Estas son las 5 islas más aterradoras que existen en el mundo. Puesto 5. A primera vista, Alcatraz parece una roca solitaria en medio de la bahía de San Francisco, pero sus muros esconden décadas de sangre, balas y desesperación. La isla, de apenas 9 hectáreas, fue la primera fortaleza militar, hasta que en 1934 se convirtió en la prisión más temida de los Estados Unidos. Un sitio concebido para quebrar el espíritu de los hombres más peligrosos. No era una cárcel cualquiera. Aquí eran enviados los criminales que ni siquiera otras prisiones podían controlar. Al Capone, Robert Strode, Machine Gun Kelly o Withy Bulger fueron algunos de los nombres que recorrieron sus pasillos. Pero lo verdaderamente aterrador no eran los reclusos, sino el ambiente que se respiraba. Silencio forzado, celdas húmedas que se oxidaban con la sal del mar, y un régimen de aislamiento psicológico que lentamente convertía a los prisioneros en sombras vivientes. La violencia estaba siempre presente. 36 reclusos intentaron escapar en los años en los que esta isla funcionó como penitenciaría. 7 murieron bajo las balas, 2 se ahogaron en la bahía y el resto fue recapturado. Pero el episodio más sangriento
ocurrió el 2 de mayo de 1946, durante lo que se conoció como la Batalla de Alcatraz. Ese día, 6 prisioneros planearon una fuga, pero el plan fracasó al no lograr abrir la puerta de salida del bloque de celdas. Lo que siguió fue un infierno. Armados, los reos se atrincheraron, abrieron fuego y desataron un enfrentamiento brutal con los guardias. Durante 2 días, los pasillos se convirtieron en un campo de batalla. Explosiones, disparos y cuerpos tendidos sobre el suelo de concreto. El olor a pólvora y sangre impregnó cada rincón de la prisión. El saldo fue desgarrador. 2 guardias asesinados, 3 presos muertos, uno de los custodios heridos y otros 2 prisioneros que, tras sobrevivir, serían ejecutados en la cámara de gas. Ese motín dejó claro que, aunque las paredes de Alcatraz estaban hechas para contener, también eran un hervidero de violencia lista para estallar en cualquier momento. La prisión cerró sus puertas en 1963, pero no sin dejar otra cicatriz en la historia. La fuga de Frank Morris y los hermanos Anglin. Usaron cucharas afiladas, muñecos de papel maché y una bolsa hecha con impermeables para engañar a los guardias. Según la versión oficial, se ahogaron en las aguas heladas, pero sus cuerpos jamás se descubrieron. Muchos dicen que fueron devorados por tiburones. Lo cierto es que hoy Alcatraz es un destino turístico. Miles visitan la isla cada año, recorriendo los pasillos donde el eco de los disparos y los gritos aún parecen resonar. Y aunque el gobierno insiste en presentar la roca como un símbolo histórico, para muchos sigue siendo algo más. Un monumento de concreto al dolor, la sangre y la desesperación humana. Número 5. Puesto 4. A simple vista, la isla Queimada Grande podría parecer un paraíso. Está cubierta por la espesa selva atlántica, rodeada de aguas azules y ubicada apenas a 35 kilómetros de la costa de Sao Paulo, Brasil. Pero su belleza es un engaño mortal. Nadie pisa sus suelos verdes, porque en esta isla, cada árbol, cada roca y cada rincón esconde la muerte. No tiene playas donde descansar ni caminos seguros que recorrer. Solo un bosque enmarañado donde miles y miles de serpientes venenosas dominan como reinas indiscutibles. Se calcula que allí habitan más de 20.000 serpientes, la mayor concentración de estos reptiles en el planeta. La más temida de todas estas es la Bothrops insularis, conocida como la víbora dorada de la isla. Su veneno es tan poderoso que no solo provoca un dolor insoportable y sangrado interno, sino que puede llevar a la necrosis, insuficiencia renal y, sin tratamiento, a una muerte rápida y agónica. Los locales cuentan que basta un solo paso en falso para toparse con una de ellas. Un árbol puede parecer tranquilo, pero arriba, entre las ramas, puede haber 10 o más serpientes doradas listas para caer sobre ti. Dicen los pescadores que desde la distancia observan la isla con miedo y respeto. Y no es de extrañar que el gobierno brasileño haya prohibido el acceso a la isla. Solo la Marina y algunos pocos científicos tienen la autorización para pisar este lugar maldito. Los investigadores que han entrado aseguran que ahí el silencio es engañoso. Los bosques parecen estar vivos, susurrando, moviéndose con un número infinito de cuerpos escamosos que reptan entre las sombras. La fama de la isla se alimenta también de sus leyendas. Los lugareños narran historias de hombres que, por ambición o simple curiosidad, intentaron internarse en ella y jamás regresaron. Los más supersticiosos aseguran que sus huesos aún yacen entre la maleza, envueltos por serpientes que nunca duermen. Pero entre tanto horror, también hay fascinación. La víbora dorada produce un veneno que ha captado la atención de la ciencia, pues podría ser clave para desarrollar nuevos medicamentos. Es la paradoja de la isla. Lo que mata también puede salvar.
La isla Queimada Grande no tiene balnearios ni turistas, ni hoteles ni bares de playa. Es un lugar prohibido, vetado, que despierta tanto temor como atracción. Un paraíso verde convertido en un infierno natural de colmillos dorados. Número 4. Puesto 3. En febrero de 1945, el mundo ya estaba cansado de la Segunda Guerra Mundial. Birmania era un escenario de sangre, hambre y selva, donde británicos y japoneses se disputaban hasta la última palma de tierra. Entre esos territorios se encontraba la isla de Ramree, un lugar que, más allá de la guerra, se ganaría su sitio en la historia como escenario de uno de los episodios más macabros que se recuerdan. Tras un desembarco feroz, el ejército británico logró llegar con cerca de 1000 soldados japoneses. Los británicos exigieron rendición, pero el orgullo japonés no conoció la palabra. El oficial al mando ordenó a sus hombres huir durante la noche a través de 16 kilómetros de manglares infestados de insectos, malaria y algo mucho peor. Los japoneses caminaron con el agua hasta la cintura bajo un cielo negro y sofocante. Desde la distancia, los Royal Marines británicos escuchaban disparos esporádicos y los alaridos de los soldados que caían por las emboscadas de francotiradores. Pero pronto, aquellos gritos cambiaron. Ya no eran de guerra, eran de terror puro. Cocodrilos de agua salada, bestias de hasta 8 metros y más de 1 tonelada de peso, habían salido de las aguas negras. Los soldados, agotados y enfermos, eran presas fáciles. El agua se agitaba, los cuerpos desaparecían bajo la superficie y los gritos se apagaban uno por uno, sustituidos por el repugnante sonido de huesos quebrándose y carne desgarrada. El amanecer en Ramree no trajo calma ni gloria militar, sino un espectáculo dantesco. Cuando la marea descendió y el sol comenzó a teñir el horizonte, los manglares revelaron la magnitud de la masacre. Cuerpos mutilados, flotando entre ramas rotas, con los rostros petrificados en expresiones de terror absoluto. Algunos carecían de miembros, otros parecían simples muñecos descuartizados, desarticulados, cubiertos de lodo y sangre. El agua salobre estaba teñida de un rojo espeso que reflejaba el brillo del amanecer, como si la isla entera hubiera sangrado. Muchos japoneses murieron más por malaria, hambre y sed que por los cocodrilos. Otros creen que los reptiles solo devoraron a unos pocos, pero la verdad es que esa noche los soldados británicos escucharon el concierto más macabro imaginable. Cientos de hombres siendo devorados vivos en la oscuridad de un pantano. Por ello, la isla de Ramree no es recordada como un simple escenario bélico, es recordada como el lugar donde la guerra dejó de ser guerra y se convirtió en un festín de sangre. Número 3. Puesto 2. Hace un tiempo te hablé de Poveglia, esa isla maldita de Italia usada como lazareto y manicomio, envuelta en historias de tortura, peste y fantasmas. Muchos pensarían que Poveglia merece estar en el segundo puesto de esta lista, y lo creí hasta que descubrí un lugar todavía más aterrador. Una isla que no es peligrosa por lo que fue, sino por lo que aún es. Esa isla se llama Miyakejima y está en Japón, a tan solo 180 kilómetros de Tokio. A primera vista, parece un destino turístico de ensueño. Playas de arena negra, aguas cristalinas, bosques moldeados por antiguas erupciones. Pero todo cambia en cuanto uno pisa sus calles. Aquí los habitantes y turistas están obligados a portar máscaras de gas, no como una medida excepcional,
sino como parte de la vida cotidiana. La razón, el monte Oyama, uno de los volcanes más activos del planeta, nunca duerme. Cuando el volcán devoró la isla en el año 2000, Miyakejima vivió su peor pesadilla. Entre junio y julio, la tierra tembló más de 17,000 veces. Poco después, el volcán entró en erupción. Ríos de lava descendieron por las laderas. Las explosiones arrojaron rocas incandescentes y, lo peor de todo, nubes tóxicas de gas sulfuroso envolvieron la isla entera. La concentración de veneno en el aire alcanzó niveles letales. No hubo opción. Las autoridades ordenaron la evacuación total. Los más de 3,600 habitantes abandonaron sus hogares, dejando atrás templos, escuelas y calles desiertas. Durante 5 años, Miyakejima fue una isla fantasma, vigilada a la distancia por la marina y científicos, mientras el volcán seguía exhalando su aliento mortal. En el año 2005 se permitió el regreso, pero volver no significaba seguridad, significaba aprender a vivir con el volcán. Desde entonces, las máscaras de gas se convirtieron en parte de la rutina diaria. Las alarmas instaladas en toda la isla pueden sonar en cualquier momento, obligando a todos a colocarse la máscara de inmediato. Las sirenas no avisan de ataques militares ni tsunamis, sino de que el aire mismo se ha vuelto venenoso. Aunque los episodios críticos han disminuido, una tercera parte de la isla sigue deshabitada porque los gases continúan escapando de las entrañas del monte Oyama. Allí, la naturaleza marcó un límite infranqueable para los humanos. Paradójicamente, este infierno atrae a los visitantes. Hoy, Miyakejima es un destino de turismo volcánico. Los más atrevidos viajan en ferry nocturno desde Tokio o en helicóptero, cargando su máscara de gas, por supuesto, para caminar entre cráteres, senderos de lava petrificada y pueblos que viven bajo constante amenaza. Las playas de arena negra y las aguas cristalinas invitan al descanso, pero en cualquier momento una sirena puede romper la calma y recordarte que aquí la naturaleza tiene el control absoluto de todo. Miyakejima es un recordatorio vivo de lo frágil que es la vida humana frente a la furia de la tierra. No necesita fantasmas ni leyendas macabras. Basta con inhalar sin protección para que el aire mismo se convierta en verdugo. Un paraíso en apariencia, un infierno en esencia. La isla que respira muerte. Número 2. Puesto 1. En medio del mar de Andamán, en el Golfo de Bengala, flota una isla cuadrada de apenas 60 kilómetros cuadrados. Desde el aire parece un paraíso tropical. Playas blancas, aguas turquesas y un denso bosque virgen. Pero esa visión engaña. En Sentinel del Norte nadie puede poner un pie sin condenarse. Aquí no es el veneno de una serpiente ni los gases de un volcán lo que te mata. Aquí son otros seres humanos, armados con arcos y flechas, quienes persiguen, cazan y ejecutan al extranjero que ose invadir su mundo. Los centineles habitan la isla desde hace más de 60,000 años. Son quizás la tribu más aislada y primitiva del planeta. No conocen la estructura, no practican la agricultura, no tienen contacto con la modernidad. Viven como nuestros ancestros de la edad de piedra, cazando, pescando, recolectando. Para ellos, el mundo exterior no existe y cualquier intruso
es un enemigo que debe ser eliminado. Las historias de quienes se atrevieron a entrar son siempre las mismas: flechazos, lanzas y cuerpos que nunca regresan. En 1867, un barco mercantil encalló en sus arrecifes. Los náufragos sobrevivieron apenas 3 días en la playa antes de ser masacrados. Cuando la Royal Navy pasó, meses después, solo encontraron esqueletos blanqueados por el sol. A finales del siglo XIX, los británicos intentaron capturarlos como si fueran animales de exhibición. Secuestraron ancianos y niños. Los viejos murieron de enfermedades en cuestión de días, y los niños fueron devueltos cargados de regalos y de virus desconocidos que pudieron haber arrasado a generaciones. Quizás desde entonces el odio se grabó en la memoria colectiva de la tribu. El siglo XX no fue distinto. Expediciones enteras expulsadas a flechazos, barcos rodeados por canoas, reyes europeos humillados con lluvias de proyectiles, cineastas heridos durante rodajes. El mensaje era siempre el mismo: aquí no son bienvenidos. Y el siglo XXI lo confirma con sangre. En el año 2018, el joven misionero estadounidense John Allen Chau pagó a pescadores ilegales para acercarse a la isla. Llevaba una Biblia y una pelota de fútbol. Creía que podía evangelizarlos. La primera vez que puso un pie en la arena, lo persiguieron. La segunda, cantó himnos hasta que las flechas lo obligaron a huir. La tercera fue la última. Murió atravesado por proyectiles envenenados y su cuerpo jamás fue recuperado. Los centineles no olvidan, ni perdonan, ni negocian. La isla está custodiada por el gobierno indio, que prohíbe acercarse a menos de 5 kilómetros. No por piedad a los visitantes, sino por respeto a la tribu. Cualquier contacto con el exterior podría extinguirlos, pero también cualquier extranjero que intente acercarse sabe que será recibido con una lluvia de fuego primitivo. Sentinel del Norte es el recordatorio brutal de que aún existen rincones en el planeta donde la civilización no tiene entrada. Un lugar donde el ser humano no es conquistador, sino presa de otros hombres que nunca salieron de la edad de piedra. Un paraíso desde el aire, un infierno desde la orilla. La isla donde la única ley es simple y absoluta: si entras, te mueres. Número 1. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.